lo más importante a tener presente en una entrevista es que si la empresa me llamó, tuvo que ser por algún motivo. Si la empresa me llamó para una entrevista es porque les interesó mi perfil. Hace unos meses, ya casi un año creo, hice un video de un ejemplo de una prueba de Excel que se realiza en las entrevistas laborales. Ese video pues la verdad ha ido muy bien en el canal, es uno de los videos más vistos. Entonces pues se me vino la idea de hacer un video para ver qué tips o cómo podemos prepararnos realmente para una entrevista de trabajo más allá del final, que es esa prueba de Excel. Yo todo ese proceso de selección laboral pues lo divido en 3 partes principales. Lo primero es toda la preparación de la hoja de vida, que es ese primer paso, ese primer contacto que tenemos con la empresa de enviarle nuestra hoja de vida. Entonces vamos a ver unos tips para construir nuestras hojas de vida. Luego ese segundo paso es cuando ya la empresa, después de haber visto nuestra hoja de vida, pues le interesa nuestro perfil y nos llama. Y entonces vamos a hacer esa entrevista o esa primera entrevista, esa primera charla, ya sea con la persona de recursos humanos o con la persona que va a ser más adelante nuestro jefe directo. Y el último paso es ya la parte un poco más técnica, donde vamos a ver cosas específicas para el cargo al que estamos aplicando. Por lo general esas cosas pues un poco más técnicas pues puede ser, si es programación pues será alguna prueba relacionada con programación o con ingeniería de sistemas. Por lo general para la mayoría de los cargos que sean administrativos o los llamados cargos de oficina, se hace una prueba de Excel. Entonces para este tercer paso no lo vamos a tratar en ese video porque, como les decía, ya tengo un video acerca de cómo prepararse para una prueba de Excel que nos pueden hacer en una entrevista laboral, y nos vamos a enfocar sobre los primeros dos, que es cómo preparar una hoja de vida y luego cómo prepararnos nosotros para una entrevista en caso de que nos llamen. Si les interesa, entonces los invito a que se queden hasta el final del video. El primer contacto que vamos a tener con la empresa para iniciar un proceso laboral es nuestra hoja de vida. Va a ser nuestra carta de presentación, y por eso es muy importante que la hagamos bien, porque tal vez seamos excelentes profesionales, pero si no tenemos una buena hoja de vida, tal vez nunca nos llamen a una entrevista y nunca tengamos la oportunidad de demostrar realmente todo lo que valemos y todo lo que podemos ofrecer a la empresa. Entonces por eso hacer una buena hoja de vida es clave, porque se convierte en nuestra carta de presentación. Sobre esto pues les voy a dar 3 tips que a mí me funcionan mucho. Lo primero es hacer una hoja de vida que se vea profesional, que sea gráficamente cómoda de leer, que sea interesante, que tenga un formato único entre comillas, que no sea pues la clásica página blanca de Word en donde escribimos todas nuestras cosas, sino que tenga un poco de innovación en el diseño y en cómo nos estamos presentando nosotros. Para esto yo les recomiendo una herramienta de diseño gráfico muy útil que se llama Canva. Es una página de internet, también tiene una aplicación para tablets o celulares donde se pueden diseñar muchas cosas. Y una de las cosas que se pueden diseñar en Canva es la hoja de vida. Tiene pues un montón de plantillas gratis, otras pagas, pero yo creía las plantillas gratis son un muy buen punto para empezar. Y al escoger una de las plantillas de Canva, pues ya eso va a ser un muy buen paso y seguro hará que nuestra hoja de vida pues resalte un poco más y se vea mejor que las de las otras personas. Aunque parezca que lo importante sea el contenido, muchas veces el contenido sí es muy importante, pero también es importante cómo mostramos este contenido. Y entonces por eso yo siempre digo que la hoja de vida tiene que verse profesional y gráficamente tiene que ser algo coherente, algo que se vea bien, que se vea lindo la hoja de vida. El segundo consejo que les doy es preparar la hoja de vida para el cargo que se está aplicando. Es muy común que a lo largo de nuestra carrera o de nuestra vida pues hagamos muchísimos cursos. Entonces podemos hacer un curso de programación, podemos hacer un curso de cocina, podemos hacer un curso de escribir rápido, podemos hacer un curso de seguridad y salud ocupacional, podemos hacer un curso de finanzas. Y como vemos pues muchísimas de estas cosas por lo general no tienen que ver las unas con otras. Yo soy el fan número 1 de aprender lo que más se pueda y hacer cursos de todo lo que se pueda, porque el conocimiento nunca está de más. Pero el hecho de que yo sepa muchas cosas no quiere decir que yo tenga que ponerlo todo en mi hoja de vida. La hoja de vida tiene que ser hecha específicamente para el cargo que yo estoy aplicando. O sea, yo no puedo pretender tener una hoja de vida base y esa misma hoja de vida mandarla a un cargo de recursos humanos y mandarla a un cargo de finanzas y mandarla a un cargo de marketing, porque las habilidades que se requieren para cada uno de estos puestos es diferente. Entonces la hoja de vida también tiene que ser diferente, y las habilidades que estoy poniendo en mi hoja de vida, o los cursos que haya hecho o las experiencias que tenga, tienen que ir encaminadas al cargo en el que estoy aplicando. Tengo que poner cosas que sean relevantes para el cargo que estoy aplicando. Recordemos que no siempre más es mejor, y sobre todo en este caso de las hojas de vida, donde los reclutadores o las empresas van a recibir cientos de aplicaciones y no van a tener tiempo de leer todo lo que estamos escribiendo. Se hace muy importante poner únicamente lo que sea relevante para el cargo y lo que pueda agregar valor a ese cargo.
Entonces por eso siempre recomiendo una hoja de vida de 1 página o 2 páginas máximo. Mi hoja de vida, por ejemplo, tiene 1 página donde esté la información relevante para ese cargo. Y tal vez cuando esté aplicando a otro cargo, pues será una hoja de vida diferente, escribiré unas cosas diferentes. Y eso está bien, eso no importa. O sea, está bien no poner todo lo que hemos hecho en nuestra hoja de vida. Yo sé que estamos muy orgullosos tal vez de todo lo que hemos logrado, pero muchas veces tal vez esas cosas no son relevantes, no son importantes, y por eso pues es mejor dejarlas afuera, para ahorrar tiempo y para enfocarnos en lo que realmente es importante. Y el tercer consejo que les doy en la hoja de vida es aprender a vendernos sin mentir. Eso también es muy importante. Muchas veces tenemos cosas muy interesantes que hemos hecho, experiencias muy interesantes, o hemos participado en proyectos muy interesantes, pero no sabemos cómo ponerlas. Y no es llegar al punto de mentir, pero tenemos que ponerlo en un modo interesante que resalte o que destaque sobre la competencia, porque recordemos que cuando estamos aplicando un trabajo, son muchísimas personas que están aplicando ese mismo cargo, y yo tengo en cierto modo que destacarme de esas personas con mi hoja de vida, porque aún no tengo la oportunidad de hacer una entrevista, aún no tengo la oportunidad de hablar, aún no tengo la oportunidad de mostrarme cómo soy. Por ejemplo, supongamos que yo en un trabajo anterior mi tarea era hacer entrevistas y tabular los datos en Excel y luego hacer gráficos y sacar reportes de eso que había pasado. Pues yo puedo poner en mi hoja de vida eso, o puedo poner que trabajé 6 meses diseñando y realizando encuestas para luego analizar los datos y generar reportes que ayudaran a tomar acciones de mejora en el proceso, que sabemos que las encuestas al final sirven para eso. Como son 2 formas de escribir la misma actividad, pero la segunda se ve mucho mejor y llama mucho más la atención. Y como eso pueden encontrar muchísimos ejemplos de cosas que a veces nosotros mismos no nos damos el valor que se merecen las actividades que estamos realizando. A veces pensamos que de pronto si yo estuve haciendo siempre diapositivas todo el tiempo en una experiencia laboral precedente, o tenía que simplemente llenar hojas de cálculo en Excel, pues que no sabemos cómo escribir eso, pero podemos siempre realmente pensar eso que yo estaba haciendo en mi trabajo, cuál era el objetivo, y ponerlo. Específicamente cuando hablamos de proyectos, es siempre útil poner los resultados que obtuvimos de ese proyecto en particular o de esa acción en particular que hicimos. Luego que ya tenemos nuestra hoja de vida que sea visualmente atractiva, que sea corta con la información relevante y que esté estructurada de una forma interesante, y escribamos nuestras experiencias de una forma interesante, vamos a pasarlo al segundo paso, que es la entrevista laboral. Imaginemos que la empresa finalmente le gustó nuestra hoja de vida, nos contactó y nos llamó, y llegó la entrevista. ¿Cómo nos preparamos para la entrevista? El primer consejo que les doy es preguntar qué tipo de entrevista va a ser. Muchas veces lo que ocurre es, nos llaman de la empresa: señor Carlos, usted ha quedado seleccionado para una entrevista el día 20 de enero en nuestras oficinas a las 3 de la tarde. ¿Está bien el horario? Sí, claro, está bien. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Y luego, ¿qué me van a preguntar? ¿Sobre qué va a ser la entrevista? ¿Qué tipo de entrevista va a ser? No tenemos ni idea. No sabemos cómo prepararnos. Muchas veces, por el mismo nervio que nos da el hecho de que nos contacten de la empresa, nos olvidamos de hacer todas esas preguntas, o creemos que no tenemos derecho a preguntar, cuando es todo lo contrario. Podemos hacer todas estas preguntas. Entonces es importante eso, preguntar cuando nos llaman qué tipo de entrevista vamos a hacer, porque todas las entrevistas son diferentes. Puede ser una entrevista individual, puede ser una entrevista grupal. Podemos preguntar con quién va a ser la entrevista, si va a ser con la persona de recursos humanos o si va a ser con la persona que sería el eventual jefe del cargo, el responsable del proceso. Y dependiendo del tipo de entrevista, yo sé cómo prepararme. El segundo consejo, esto para mí es clave, es investigar información de la empresa a la que se está aplicando y luego usarla en la entrevista. Demostrar en la entrevista que estamos investigando acerca de esa empresa, que sabemos acerca de la empresa, que sabemos cuál es la cultura de la empresa, que sabemos cuáles son los valores de la empresa, que sabemos cuál es la misión, la visión, que sabemos el momento actual o el momento económico que está pasando la empresa, que nos hemos informado un poco de lo que está ocurriendo. Eso siempre es muy útil, y para mí es algo que se debe hacer siempre, y no solo hacer, sino luego utilizarlo y demostrarlo en la entrevista, porque puede ser un punto a favor muy grande. Por lo general, pues siempre es bueno pensar con anticipación cuáles son mis fortalezas como persona, cuáles son mis debilidades como persona, porque son preguntas, pues entre comillas, un poco cliché, que por lo general preguntan en todas las entrevistas. Entonces sí, es muy bueno tener esas cosas presentes, saberlas, que sean de nuevo respuestas honestas, no buscar en internet cuáles son mis debilidades, porque en internet no vas a encontrar tus debilidades las conoces solo tú. Entonces lo importante es pensar con anticipación, prepararnos, pero que sean respuestas auténticas, no clásicas respuestas de internet. Luego, el último consejo es no contestar con monosílabos. Aunque la pregunta parezca que la respuesta puede ser sí o no,
jamás nos quedemos en eso. Siempre intentemos elaborar o desarrollar nuestra respuesta. Explicar sí, porque esto, o no por esta otra razón. No quedarnos simplemente con sí, no, sí me gusta, no me gusta, sino siempre dar explicaciones aunque no nos las pregunten. Siempre es algo muy valioso, por lo general en cargos relacionados con ingeniería, que es en el campo en el que yo trabajo. Es muy importante siempre dar explicación, dar un motivo o una razón del por qué un sí o un no. Y bueno, hasta aquí el final del video. Espero que les haya gustado, espero que les sean muy útiles estos consejos. Y también recordarles que lo más importante a tener presente en una entrevista es que si la empresa me llamó, tuvo que ser por algún motivo. Si la empresa me llamó para una entrevista es porque les interesó mi perfil. Entonces tenemos que llegar confiados de que somos buenos profesionales, de que la empresa está interesada en nosotros, porque si no, no nos hubieran llamado. Entonces cuando llegamos a la entrevista, pues pensar que ya tenemos, entre comillas, las de ganar en cierto modo. Y entonces ir siempre con confianza. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter o en Instagram. Me encantaría hablar con ustedes, con todos los suscriptores de ese canal, para saber qué tipo de contenido les gustaría, si les gustan este tipo de videos, si no les gustan, también déjenme saber en la caja de comentarios. Y si es la primera vez que ves mis videos, pues te invito a que te suscribas. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Chao.